Extendiendo un cordial y afectuoso saludo a todos los oyentes de esta presentación, damos inicio señalando que hacer investigación no es un acto inocente. Quien desarrolla una actividad investigativa siempre lo hace desde una posición valorativa de sí mismo y de su entorno social, como lo indica González 2002. Por consiguiente, la investigación es una búsqueda disciplinada de información, hecha por alguien sobre cuya base pueda proponer una respuesta a alguna interrogante que por algún motivo le inquiete o le interese dilucidar. En la definición antes expuesta están contenidas las implicaciones axiológicas, ontológicas, epistemológicas, metodológicas y teológicas del proceso de investigación, las cuales configuran la visión pentadimensional, aspecto que propone González en el año 2005 como herramienta analítica para la interpretación cognoscitiva del quehacer investigativo. En la presentación se desarrollarán las 5 dimensiones de la visión pentadimensional de la investigación con enfoque cualitativo, dando inicio con la axiológica, la cual responde al porqué de la investigación. Esta dimensión se interroga acerca del valor que se le atribuye a la actividad investigativa, al asunto investigado y se manifiesta en los argumentos por los cuales se le considera valiosa, importante, interesante y meritoria. Este punto será ampliado por la doctorante Lisbeth Morán. Seguidamente se desarrollará la dimensión ontológica, es donde el investigador ofrece respuestas relacionadas con el qué de la investigación, las cuales se deben referir a los ámbitos probables de indagación. Esto puede corresponder al mundo natural, al mundo social o al mundo vivido. Este aspecto será desarrollado por la doctorante Berta Estupiñán. En este orden de ideas se abordan los aspectos epistemológicos, los cuales responden a las relaciones entre quién y qué. Por tanto, remiten a los vínculos entre el sujeto y el objeto. Este elemento será desarrollado por mi persona, la doctorante Cristian González. Posteriormente se da continuidad a brindar la información de la dimensión teleológica, la cual refiere a los fines últimos que justifican el quehacer del investigador. Responde al para qué hacer investigación. Este aspecto es desarrollado por la doctorante Heida Mujica. Finalmente se presentará la intervención de la dimensión metodológica, que alude al cómo, es decir, a los modos como es conducido el quehacer investigativo. También se incluyen aquí las respuestas en torno a cuándo, con qué y dónde. Este elemento será abordado por la doctorante Yanitza Morán. A continuación se da inicio con la doctorante Lisbeth Morán explicando la dimensión axiológica. Buenas noches, soy Lisbeth Morán, perteneciente al grupo número 4, quienes vamos a trabajar con la visión pentadimensional de la investigación con enfoque cualitativo. Me corresponde abordar la dimensión axiológica. Para González y Villegas 2009, la pentadimensionalidad de la investigación es una búsqueda disciplinada de información hecha por alguien cuya base pueda proponer una respuesta a alguna interrogante que por algún motivo le inquiete o le interese dilucidar. Toda investigación contiene las implicaciones axiológicas, ontológicas, epistemológicas, metodológicas y teleológicas del proceso de investigación, las cuales configuran el enfoque pentadimensional que González 2005 propone como herramienta analítica para la interpretación cognoscitiva del quehacer investigativo. La investigación constituye un proceso complejo que implica cuestiones de naturaleza cognitiva tales como percibir, opinar, razonar, observar una realidad en un marco global de atención indagatoria, es decir, intencional. Para esto, el investigador debe tomar decisiones epistemológicas en torno a la relación que mantiene con lo investigado, ontológicas relativas al recorte de la realidad a la cual dirige intencionadamente su atención,
Axiológicas, vinculadas con los valores que suscribe en relación con su visión del otro como investigado. Teleológicas, que remiten a los propósitos que animan sustancialmente sus acciones. Y metodológicas referidas a los modos de conducir el proceso de búsqueda, procesamiento y producción de información. Bien, nos adentramos entonces a la dimensión axiológica. La axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores. Se aplica también a otros ámbitos como el derecho y la pedagogía. En ocasiones se utilizan los términos filosofía de los valores y teoría de los valores. Axiología. Esta palabra procede del francés axiologie, formada en términos griegos, que significa axios, lo que es valioso o estimable, digno, con valor, y logie, logos, que en este caso se puede traducir como estudio, teoría, tratado, ciencia, teoría del valor o de lo que se considera valioso. En la dimensión axiológica, la investigación cualitativa se caracteriza por el reconocimiento de los valores tanto de los sujetos que participan en la acción social como de los investigadores que la abordan. Para González 2008, la dimensión axiológica en la investigación cualitativa, ellos asumen que esta investigación no es neutra, sino que está presidida por valores. En consecuencia, el investigador requiere desarrollar una orientación y lógica dialéctica, transdisciplinaria, constructivista, histórica, cultural, ecológica y humanista. Reconocer la multiplicidad de significaciones de la vida cotidiana. Adoptar la crítica rigurosa y sistemática como criterio de legitimación de conocimientos. Adaptarse a la emergencia de nuevas realidades complejas e interdependientes, procurar la utilización óptima de la riqueza y dotación de la capacidad creadora del cerebro humano, admitir la existencia de contextos socioculturales diversos. Se interesa por develar el sentido y significado de las acciones humanas desplegadas en el contexto de situaciones sociales específicas, particulares, únicas, irrepetibles, humanamente vividas. Lo axiológico responde al porqué de la investigación. González y Villegas 2009 expresan que esta dimensión se interroga acerca del valor que se le atribuye a la actividad investigativa, al asunto investigado y se manifiesta en los argumentos por los cuales se la considera valiosa, importante, interesante y meritoria. Las consideraciones de carácter axiológico en la investigación social son ineludibles. Ellas abarcan los planos individual, profesional y social del quehacer del investigador y tienen implicaciones en las otras 4 dimensiones del trabajo indagatorio. El primer plano, el individual, se refiere al nivel de compromiso que el investigador establece con su quehacer y a la proyección de éste en su vida personal en términos de obligaciones y deberes. En el plano profesional se ubica la idoneidad con la que ejecuta las tareas inherentes a la actividad de pesquisa, tales como decisiones en el ámbito metodológico, disposición a participar en equipos con otros investigadores o de dirigir procesos de acompañamiento a investigadores en formación. Por último, en el plano social, su formación axiológica se expresa en acciones y actitudes tales como la decisión o no de servir al progreso de su país de origen o vender su calificación profesional. Las cuestiones axiológicas de la investigación son motivo de reflexión, cada vez más amplia y profunda por parte de quienes se dedican a examinar el impacto social de la investigación científica, sobre todo en el contexto cultural, económico y político actual. La dimensión axiológica de la investigación remite, según Ramos 2008, al sistema de valores sustentados por el investigador y al nivel en el que él es capaz de percibirlos, concientizarlos, apreciarlos y aplicarlos a su actividad indagatoria cotidiana. Ramos 2008 identifica 2 componentes de la dimensión axiológica. Uno objetivo, expresado en la capacidad de reconocer y crear valores. En cuanto a objetividad, es un término que se relaciona con los significados de verdad, ética, epistemología, análisis de datos, ecuanimidad y honradez. Este es el camino que debe perseguir la investigación. Y otro subjetivo, expresado en la capacidad de concientizar y enjuiciar la significación humana de los fenómenos y procesos con los que interactuamos, es decir, la capacidad de valoración, entendiéndose la subjetividad como la percepción y valorización personal y parcial sobre un asunto,
idea, pensamiento o cultura. Se asocia a emociones y sentimientos al expresar ideas y pensamientos. Es considerada una propiedad intrínseca del conocimiento, ya que éste se constituye de argumentos y experiencias que emanan desde la percepción de alguien. Hervilla 2001 expresa que el análisis de contenido axiológico se inserta en la metodología analítica, cuya finalidad, acorde con el significado griego del sustantivo análisis, derivado del verbo analio, desligar, deshacer, examinar con detalle un problema, resolver una cuestión, es disolver o separar cualquier contenido en sus partes o elementos. En nuestro caso, implica separar los valores de un contenido para su mejor comprensión, estudio, reflexión y aplicación educativa. Buscando valores, el análisis de contenido axiológico. Analizar un contenido es descomponer de manera metódica un objeto de comunicación en sus partes constitutivas con la intención de manifestar explícitamente sus valores. Es un proceso en el que se suceden y relacionan dos tareas fundamentales: identificar los componentes del objeto analizado y descubrir las relaciones combinatorias entre sus componentes. El análisis de contenido axiológico es un método de investigación amplio y genérico, con posibilidades de aplicar su formalidad a cualquier campo de la educación. Este análisis pretende facilitarnos el acceso al mundo axiológico para determinar los valores expresos e implícitos de cualquier contenido informativo. Análisis de contenido axiológico en las fases de la investigación cualitativa. En primer lugar, tenemos la elección del contenido o definición del universo. La primera decisión tras las deliberaciones es determinar el documento o material a analizar para mejora personal e institucional. Así, cabe analizar los valores contenidos en manuales escolares, discursos, constitución de un país, evolución moral a través de la publicidad de una revista, leyes, obras de filósofos, definiciones de educación, etc. En general, todo lo que se dice o se escribe puede ser sometido a un análisis de contenido axiológico. Luego tenemos la determinación de los objetivos que se pretenden alcanzar. Se debe concretar de modo operativo cualquiera de los múltiples aspectos a analizar relacionados con los valores. ¿Qué valores se hallan presentes en el texto? El modo de su presencia, bien sean expresos o implícitos, el sentido de los mismos, la jerarquía, la ponderación, modelo educativo, posibles consecuencias, etc. Luego tenemos el preanálisis, que es la fase de la primera lectura intencionada, superficial, que consiste en la operacionalización, sistematización y acomodación del documento. Por último, la codificación, que es el proceso por el cual los datos son transformados sistemáticamente e incorporados a unidades que nos facilitan una descripción precisa de las características del contenido. La codificación se realiza en tres momentos: la descomposición o elección de unidades, la clasificación o elección de las categorías y la enumeración o elección de reglas de recuento. González 2008 expresa que en todo proceso investigativo el recurso mayor es el ser humano, quien debe gozar de un grado de libertad tal que pueda desplegar plenamente su potencial creador. Y para finalizar, Hervilla 2001 nos comparte que la sabiduría da origen a los valores intelectuales. Denominamos valores intelectuales al conjunto de valores cuyo punto de referencia central es la naturaleza racional del hombre en cuanto contenido, proceso o resultado. Dimensión ontológica. Un saludo cordial, les habla Berta Estupiñán. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es la ontología, la parte ontológica que es el entender como tal. Entender lo ontológico en la Real Academia de la Lengua Española dice que proviene la ontología, ese nombre del griego on, que significa ontos, es decir, el ser, y logos, logía, es decir, un tratado. Esta parte se interpreta lo dicho por Gutiérrez, donde dice que la raíz etimológica de la ontología se puede definir como el logos o conocimiento del ente, y la define como la ciencia del ente, en tanto que ente es todo aquello que tiene ser.
Ejemplo de ello lo que vamos a llamar, por ejemplo, estudiante a toda persona que estudia, amante a toda persona que ama. Ente es el término que podemos utilizar para referirnos a diferentes cosas en la medida de que éstas poseen ser y que el común denominador lo conoce como tal y le da ese significado. En este sentido, la ontología es una rama de la filosofía que estudia el ser de las cosas. Para Bunge, citado por Ortega y Fernández 2014, hace referencia a la ontología. Esta reflexiona sobre las concepciones de la realidad, sus relaciones y características. La ontología es una disciplina filosófica de las importantes que tienen que ver con esta parte del estudio. El resto de las disciplinas como la antropología, la axiología, la teoría del conocimiento también dependen de la ontología. Por lo tanto, es de hacer notar que se interpreta como la ontología el entendimiento común y compartido de un dominio de significado por parte de los seres, y estos le dan un nombre y un significado en el común denominador de los casos. En cuanto a los fundamentos o supuestos ontológicos en la investigación, el ambiente y la educación son dinámicas, lo que hace que el hombre reflexione, debata y formule paradigmas que han modificado las cualidades y actitudes del ser humano. Es de hacer notar que la ontología en la investigación responde al qué, es decir, el investigador dará respuestas que se relacionan con el qué de la indagación. Por su parte, González 2005 dice lo siguiente: estos pueden corresponder al mundo natural y o de las relaciones que el investigador mantiene con la naturaleza o el ambiente, al mundo social, que son los vínculos que se establece con los demás seres humanos, o al mundo vivido, que tienen que ver consigo mismo y con su propia historia personal. En concordancia con ello, Baches 2001 se refiere a este nivel dentro de un paradigma como la creencia que mantiene el investigador con respecto a la naturaleza de la realidad investigada. Para este autor, lo ontológico expresa la integración de sus partes e instaura una generalidad con una fuerte interacción entre sí. En este camino ontológico de la investigación está enmarcada por el problema de la investigación. En este orden de ideas, los supuestos ontológicos se refieren a la naturaleza de la realidad investigada. Al realizar un estudio, el investigador mantiene una creencia respecto a lo que se pretende ahondar en ese contexto real, tomando en cuenta cuál es la visión del investigador en la realidad, la dinámica y la complejidad que rodea el evento o situación a ahondar y abordar, tomando en cuenta el proceso de investigación. En ese punto se visualiza el problema que se esboza, el punto de vista del cual se empieza y la manera y opciones en busca de soluciones. Según Gurdjieff y Fernández dicen: las visiones de mundo, de ser humano, de sociedad y de realidades son centrales en este nivel ontológico. Estas visiones están íntimamente vinculadas con nuestros valores y con nuestra ética también. Esta autora también afirma que existen diversas realidades, dando como resultado escenarios interrelacionados e interdependientes, lo cual se evidencia que no existe una única realidad o verdad en referencia a las situaciones, dando significancia que la realidad de los hechos son cambiantes, dinámicos y múltiples. Por su parte, la ontología en la educación. La educación es un asunto humano, por ende cultural, y está enmarcado a un contexto, un tiempo y un espacio vinculado desde lo particular a lo general. Va a depender del investigador de la forma de abordar el estudio, el contexto y el espacio en el que se encuentra inmerso para realizar determinada investigación desde el punto de vista que él quiera ahondar y profundizar.
Etimológicamente hay que saber el significado de lo que es educación. Gómez de Silva, citado por Ortega y Fernández, dicen que puede abordarse desde sus dos vertientes que derivan del latín. Educare es el sentido de guiar, orientar, llevar hacia afuera. Y la segunda perspectiva, educere, que puede definirse como extraer experiencias propias o ajenas. Sin embargo, para Navarro, en referente a lo etimológico de lo que es educación, dice que, que la palabra educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto universal, la educación reviste características especiales según sean los rasgos peculiares del individuo o de la sociedad. El término educación tiene su propio significado, lo cual, desde el punto de vista ontológico, se lleva a la reflexión del mismo y su comportamiento como tal. Del mismo modo, la ontología en la educación corresponde a la comprensión y transformación del acto educativo. Desde el punto de vista filosófico, implica la reflexión y el análisis de su ser visto desde el papel de la ontología en la educación. Este representa el análisis filosófico del ser, de la educación. Se parte de la comprensión del acto humano y el mundo, teniendo en cuenta que desde la ontología, comprender es un acto de la misma, así como se lleva a interpretar cuánto existe y el funcionamiento de algún proyecto humano. Esto genera una reflexión del ser de la educación. Todo esto se refiere a que todo es un acto educativo y todo acto educativo es un acto humano. En este orden de ideas de la ontología en la educación, para Heidegger, citado por Ortega y Fernández, dice: nos encontramos comprendiéndonos en la apertura del ser. Es posible que nos proyectemos en esta o aquella interpretación de este u otro dominio del mismo y en el cual se incluye la educación como un acto humano. Asimismo, la ontología en la educación apuesta por profundizar en el ser humano y su desenvolvimiento en el mundo, y en el contexto educativo, dando pie a paradigmas educativos que sustentan este binomio, es decir, ontología y educación, dando respuesta a realidades individuales y globales, desde seres potenciales que tienen, viven y hacen trabajos, también sueñan, tienen anhelos, proyectos y se esfuerzan y se abren camino para conocer y aprender del mundo y a su vez ser partícipes de experiencias y ser ejemplos para otros seres que siguen sus caminos. Por su parte existen procesos de cambio. Estos procesos de cambio están inmersas las instituciones de educación, que se destacan por su función social orientada hacia la formación del ser humano, al desarrollo permanente y evolutivo de la sociedad y en sus aspectos que se refieren a lo económico, lo político, lo cultural, lo social. A su vez están centrados en los individuos y las comunidades del país, destacando con ello que ontológicamente se percibirá al docente como un ser constructor de su conocimiento desde su realidad, para que éste pueda aprender a ser más crítico de sus prácticas, destacándose en ella y que se convertirá en un espacio con una intención comunicativa y reflexiva para la sociedad. Para Dewey, 1989, dice que el profesor es crítico, reflexivo y se debe caracterizar por poseer una mente abierta y ser sincero. Esto se pregunta por las razones que determinan sus acciones y las consecuencias de las mismas, haciéndolos responsables por sus resultados. En cuanto a la significancia de la senda ontológica, tanto para la investigación como para la educación, todo lo que se requiere es lograr un proceso de enseñanza en el que haya reflexión, haya crítica y autocrítica de las acciones emprendidas por los docentes hacia su praxis como tal. Respecto a las prácticas escolares, porque es la complejidad de una educación y cuándo amerita otras formas de conocimiento sobre el mundo, que éstas van más allá de lo formativo como una tarea ineludible en la educación, pues el docente proporcionará ante esta complejidad su forma de entender y comprender el mundo. De ahí la relevancia que forma del conocimiento valorado con un sentido común,
pues ese saber se manifestará en las prácticas educativas y esa trascendencia social que estará marcada por un cambio. En concordancia con ello, en la actualidad se percibe en términos de transformación de la enseñanza. Ello induce una contemplación más amplia y profunda en la que están integrados los aspectos físicos, mentales, espirituales, morales de todos los sujetos que están implicados en la acción educativa. Ahí entra el estudiante, la familia, el docente, la comunidad y la sociedad. Junto a estos procesos trascendentales de la vida y las condiciones de su entorno, tomarán en juego lo que se pueda participar y ser un avance de transformación. Asimismo, estas nuevas perspectivas pueden orientar la formación de los docentes sobre la base de lo existente en su interior, de lo que él necesita para desarrollar su pensamiento lógico y afectivo, así también como el espíritu, que incluye tanto el conocimiento de la condición humana como la presencia de esos actos emocionales. Es importante destacar que los procesos de la enseñanza y el aprendizaje no solo se limitan al aspecto intelectual, sino que se debe hacer énfasis en el desarrollo integral del ser humano. Freire, 1980, afirma que la educación es praxis, es una reflexión de conciencia crítica y de acción del hombre que permite transformar el mundo. A partir de ello, se puede reflexionar que la educación va mucho más allá de la mera información. Esta procura que las personas se formen para transformar su realidad. Este cambio deberá ser la posibilidad de generar iniciativas que, valorando lo que la tradición y la cultura ofrecen como respuesta o explicación a la realidad, también se permita una actualización que facilite la comprensión de la misma. Finalmente, si se concibe que el aprendizaje integral del educando se le debe prestar atención en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, tanto del docente como del estudiante, buscando siempre el bien común. Por lo tanto, la educación que piense en el ser humano del siglo XXI tiene que partir de la toma de conciencia crítica de la humanidad y del ambiente, y es pertinente hacer énfasis en la significancia de la senda ontológica, tanto para la investigación como para la educación. Continuamos con el desarrollo de la dimensión epistemológica. Como se mencionó al inicio, los aspectos epistemológicos responden a las relaciones entre quién y qué. Por tanto, remiten a los vínculos entre sujeto y objeto. El contacto, la negociación y la intersubjetividad, según Villegas 2001, son las manifestaciones epistemológicas más características de la investigación social y educativa. En efecto, en la idea del contacto subyace la cuestión epistemológica de la relación entre el investigador e investigado, concebidos como seres humanos que se coinvestigan mutuamente. Esto quiere decir que la acción de investigar en el ámbito social se sustenta epistemológicamente sobre la idea de un contacto intencional, relacional, profundo y comprensivo entre personas. El contacto puede ser concebido de dos modos. El primero es mediado instrumentalmente, por ejemplo, cuando se obtiene información de alguien a través de la respuesta que da una prueba, algún test o algún cuestionario. Y segundo, de manera directa, es decir, cara a cara, sin mediación instrumental alguna, aunque es necesario decir que esto último es solo relativo, porque el hecho de utilizar palabras orales o escritas ya proporciona un medio de contacto. En todo caso, este es propiciable con la creación de situaciones experienciales significativas. En ambos casos es necesario reconocer que para hacer un buen contacto con otro es preciso liberar la mente, mirar y escuchar muy atentamente, dejarse absorber y sumergirse en su vida y ser muy receptivo y paciente, es decir, hacer una buena reducción en sentido fenomenológico. Por otro lado, el contacto es propiciatorio del proceso de negociación.
con el cual está íntimamente relacionado. En efecto, durante el contacto, el investigador debe asumir actitudes que favorezcan la entrega de información por parte del investigado. Entre dichas actitudes están, según Hill en 1999, desprenderse de sus propias raíces, fluir libremente, ser empático e interesarse verdaderamente en el otro, sobreponerse a creencias e ideas preconcebidas, observar, estudiar y comprender el significado que para otros tienen las acciones que protagonizan. Todo ello con la idea de establecer un acuerdo en cuanto al significado e interpretación de acciones o situaciones sociales sobre la base de una explicitación armoniosa y respetuosa de valores, de creencias, de afectos, de principios, lo cual constituye la base del contacto. Las condiciones requeridas para el contacto, según Petriconi en 1999, son las siguientes. La disponibilidad, es decir, la disposición anímica, cognitiva y kinestésica que haga posible el vínculo cara a cara o mediado instrumentalmente. También la contactabilidad, o sea, la presencia de algún tipo de semejanza que haga posible el encuentro entre quienes aspiran al contacto. Seguidamente, la contextualidad, la cual es asociada con la creación de una situación social significativa que promueva el acercamiento entre los actores que buscan el contacto. También se tiene la multidimensionalidad, lo cual se relaciona con la idea de que el contacto constituye una situación que compromete integralmente a las personas contactadas. También está la flexibilidad, la cual es referida al hecho de que el contacto no puede constituirse sobre rigideces ni imposiciones de tipo alguno. Y por último, la intencionalidad, la cual está asociada con la finalidad procurada a través del contacto. Por otra parte, desde el punto de vista personal, Spick en 1999 considera que con quien primero ha de hacer contacto el investigador es consigo mismo, entendiéndose así la necesidad de un elevado autoconcepto y conocimiento de sí mismo. Esto requiere de una concepción holística del mundo que le permita entender que en cada situación social está presente una multitud de factores. También amerita una capacidad de adaptación y resistencia física y mental para no causar interferencias cuando se den situaciones de comunicación. Es necesario también que sea pausado y como una esponja para recibir al mismo tiempo, poseer la habilidad de ubicarse en las personas y tener facilidad de comunicación, tanto oral como escrita, para poder comunicarse con los grupos y registrar las informaciones. En síntesis, el contacto exige del investigador la participación intensa en el método a estudiar. Además, debe llevar a cabo una especie de inmersión profunda en el contexto de estudio, de modo tal que a través de las interrelaciones que establezca con los miembros del grupo en el cual tiene interés indagatorio pueda desarrollar un nivel de empatía, tal que se le asegure la posibilidad de acceder a la información necesaria, pertinente y adecuada. Con base en lo anterior, es razonable afirmar que la negociación basada en el contacto hace posible el acuerdo intersubjetivo, tal como lo planteó Villegas 2001. En efecto, el comportamiento humano no puede ser visto como determinado por leyes naturales que funcionan sin el control del individuo. Al contrario, al relacionarse en sociedad, cada ser humano influye sobre sí y a la vez es influido por todos los demás. Comparte el mismo tiempo y espacio con otros, escucha y a la vez es escuchado.
Es esta simultaneidad en la experiencia vivida la que hace posible que comprendamos a los demás, a la vez que seamos comprendidos por ellos. De tal manera que la intersubjetividad tiene que ver con esta captación en simultaneidad del otro, así como en su captación recíproca de mí, que hacen posible nuestro ser conjunto en el mundo, como lo indica Richard Parra en 1997. Por otro lado, la intersubjetividad está asociada con el sentimiento de estar en un mundo conocido en común con otros, el cual supone, en primera instancia, la existencia de un esquema de comunicación que abarca no solo un lenguaje común, sino una serie de categorías, de normas y esquemas interpretativas compartidas. Del mismo modo, la intercambiabilidad recíproca de puntos de vista, de tal forma que si intercambiáramos lugares de manera de que su allá se convierta en mi aquí y viceversa, él vería y conocería las cosas esencialmente de la misma forma que yo. Así que la intersubjetividad o mundo conocido en común resulta cuando la estructura del sentido potencialmente distinta de un grupo de personas individuales resultan ser las mismas, devienen las mismas con el paso del tiempo o se mezclan en determinadas formas. Por tanto, el acuerdo intersubjetivo se basa en un control racional mutuo a través de la discusión crítica, de manera que una proposición básica llegue a significar lo mismo para varias personas. González 2008 plantea una matriz epistémica de los paradigmas en la investigación social desde las dimensiones axiológica, ontológica, epistemológica, metodológica y teleológica. En el caso de la dimensión epistemológica desarrollada en el paradigma positivista, plantea la separación e independencia del investigador con respecto a lo investigado. El investigador trata de que su relación con el otro no sea contaminada. Recurre al uso de artefactos o instrumentos que le permitan vincularse con su sujeto de estudio, controlándolos sin hacer contacto directo con ellos. En el paradigma cualitativo interpretativo, la investigación cualitativa plantea la participación comprometida y empática del investigador en la búsqueda de la comprensión de los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. Entre sus rasgos epistemológicos característicos están la participación, el compromiso y la empatía. En el paradigma sociocrítico, el investigador crítico construye su objeto de estudio en forma similar al interpretatista. El investigador se encuentra comprometido con la actividad emancipatoria. A través del análisis dialéctico debe revelar la realidad que permanece oculta bajo las apariencias, para lo cual es necesaria esa integración plena entre el sujeto y objeto. La realidad concebida de esta forma es precisamente su objeto de estudio. En el paradigma de la complejidad tiene como base epistémica el diálogo y el pensamiento sistemático. La dialogicidad otorga especial importancia a la interacción entre los sujetos que participan en la investigación. El sujeto de investigación está estrechamente vinculado al objeto de estudio e influencia sobre sus acciones a los sujetos participantes. Finalmente, en la aproximación de las dimensiones de enfoque integrador transcomplejo o paradigma de la transcomplejidad, se basa en el supuesto de la reflexividad, para el cual la realidad solo se define en su relación con el sujeto, que forma parte del universo, que conoce, en el cual no parece verse una clara existencia del uno sin el otro. Es un proceso que Villegas 2010 la denomina objetividad dinámica y subjetividad caleidoscópica.
Promueve el trabajo en equipo. El equipo, a través de su práctica y experiencia, inicia su propia construcción del método. Esto permite la interrelación de los conocimientos de las diferentes disciplinas, donde exista un diálogo continuo entre todas las personas que están participando. El equipo es en sí mismo un método complejo, donde se entrecruzan saberes y subjetividades. Continúa con la ponencia mi persona Eida Mujica, desde la dimensión teleológica. La palabra teleología y sus derivados, como teleológico, proviene de los términos griegos teles, que significa fin, y de logros, que significa estudio o doctrina. Según el Centro de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valladolid. El origen de lo teleológico. El concepto de la teleología se originó en la época de la antigua Grecia, siglo IV, y es en este punto de la historia de la humanidad en el cual se estudiaron en profundidad los asuntos universales. Aristóteles fue uno de los primeros pensadores en reflexionar sobre lo teleológico. Por eso se cree que el fundador de la teleología fue Aristóteles. De acuerdo con este filósofo griego, la teleología está regida por 4 causas que explican la razón y el fin de un fenómeno. Causa formal, se provee al ser de algo. Causa material, se refiere a la composición. Causa eficiente, lo que lo provoca o genera. Causa final, el para qué existe. En esta última causa se basa la teleología. Además de Aristóteles, Diógenes, de Apolonia, Epicuro y otros varios autores de la antigüedad consideraban que no existía causa más importante que la final, para hallar explicaciones en el campo de la filosofía práctica, la cual acentúa las distintas relaciones que existen entre el pensamiento, la acción y los efectos resultantes. En relación con la conducta del ser humano, la acción teleología responde a una intención que constituye un proyecto o plan futuro, que debe ser asumido de manera responsable y crítica a fin de dar respuesta a una situación específica. Por tanto, la teleología responde a una intención con una finalidad clara y no a deseos o intenciones momentáneas del individuo. La teleología en el terreno de la religión. Las reflexiones teleológicas fueron muy importantes a lo largo de la historia en distintas ramas del pensamiento. En el ámbito de la religión, algunos pensadores afirmaron que el único acceso posible a los misterios de las divinidades era a través de sus fines. Esta visión comenzó una vez que el cristianismo se organizó del modo en el que lo conocemos hoy en día, luego del Concilio de Nicea. Para llegar a este cambio de perspectiva de los misterios divinos, fue necesario en primer lugar que la filosofía clásica se adentrara en otros campos, en este caso en la teología. Es importante señalar que durante la Edad Media casi no era posible distinguirlas. Dicho movimiento se conoce con el nombre de escolástica y se trata de una corriente filosófica y teológica que buscaba respuestas para la revelación religiosa del cristianismo, basada en la relación entre la fe y la razón. Algunos de los principios de la teleología son: el mundo fue creado por Dios y por eso una cosa sirve como medio para otra. La base de la constitución de los organismos tiene un fin interior, que es el alma, la cual se encarga de predeterminar el desarrollo de los animales y vegetales.
La actividad de los seres humanos solamente es determinada por las condiciones materiales que presenta la vida en sociedad. Establece que todo lo que hay en el mundo lo creó Dios y que también tiene determinados fines específicos. Como último principio, explica de forma detallada los fenómenos que se dan en la naturaleza. Algunas de las características principales de la teleología se mencionan a continuación. Pertenece al campo de la metafísica. Estudia y analiza las causas. Le da mucha importancia a los propósitos. No es un proceso de tipo aleatorio, porque debe justificar la razón de ser. La palabra proviene del idioma griego teles, que tiene como significado fin, y de logos, que quiere decir doctrina o estudio. Es importante resaltar que la teleología responde a un tipo de intención, el cual además tiene una finalidad clara. Según el Diccionario Soviético Filosófico, 1959, la teleología es una doctrina idealista, según la cual todo el mundo ha sido creado por Dios y atiende a un determinado fin. Engel escribe que según los teleólogos, los gatos han sido creados para devorar a los ratones para ser devorados por los gatos, y el conjunto de la naturaleza para ofrecer testimonio de la sabiduría del Creador, según la dialéctica de la naturaleza rusa. Los adeptos a la teleología consideran, por ejemplo, que la estructura de los organismos implica una finalidad interna que predetermina la evolución de las plantas y de los animales, que esa finalidad es de esencia espiritual determinada por Dios. De ese modo, se atribuye a la naturaleza la facultad de actos conscientes e intencionales. El materialismo dialéctico enseña que solo la actividad humana persigue fines determinados. Sin embargo, también esta actividad se halla en función de las condiciones objetivas de existencia y, ante todo, de las condiciones de la vida material de la sociedad. Visión teleológica en la investigación con enfoque cualitativo. Esta se interesa por la comprensión personal, los motivos, valores y circunstancias que subyacen en las acciones humanas y los significados que a éstas les son atribuidas por sus actores. Covarrubias 1995 indica que un punto importante del proyecto de investigación es el establecimiento de la intencionalidad, y esto implica especificar qué quiere hacerse con el conocimiento que se obtenga como resultado de la investigación. Covarrubias no lo dice expresamente, pero toda investigación conlleva de manera explícita o implícita una intencionalidad. Él agrega que el conocimiento potenciador es eminentemente político y que con ese tipo de conocimiento se piensa lo real desde la búsqueda de posibilidades de generación de movimientos políticos y esas circunstancias. El conocimiento no se requiere para engrandecer la cultura, sino para definir formas y contenidos prácticos de acción. El conocimiento no es más que un medio y nunca un fin en sí mismo. Para Hernández, 1997, la investigación tiene una finalidad práctica utilitaria, ya que según él puede servir para diseñar teorías y dar la solución a problemas. Además agrega que en casi todas las investigaciones el estudio formula varias hipótesis y espera que alguna de ellas proporcione una solución satisfactoria del problema. González 2000, desarrollar el enfoque pentadimensional concebido como una herramienta analítica para la interpretación cognoscitiva del quehacer investigativo. Dicho enfoque refiere a las dimensiones mencionadas con anterioridad: axiológica, ontológica, teleológica, epistemológica y metodológica,
y concibe a la investigación como una cualidad inherente a la propia condición humana de toda persona. Camacho 2005. La dimensión teleológica de la investigación cualitativa alude a sus metas o fines fundamentales, tanto de tipo explicativo como de naturaleza comprensiva, interpretativa, descriptiva o simplemente cognitiva. En este sentido, se ha de tener presente que en el quehacer investigativo, visto como un todo, se orienta hacia el logro de un determinado fin. Este es el que responde al para qué de la investigación. Esta dimensión devela las intenciones del investigador, los fines que aspira a lograr, tanto en el campo cognitivo como en el afectivo. La conciencia de esta dimensión, vinculada con las causas finales de la investigación, es la que motiva las diferentes acciones sociales que el investigador pone en juego durante su quehacer indagatorio. Hidalgo y González 2008, para ellos lo teleológico, es decir, la conducta orientada a la consecución de fines específicos, se refiere a los fines últimos que justifican el quehacer del investigador, responde al para qué hacer investigación. Como argumento genérico válido podría esgrimirse el compromiso que tiene toda persona de contribuir a incrementar el acervo de conocimientos de la humanidad. De acuerdo con lo anterior, la investigación constituye un proceso complejo que implica cuestiones de naturaleza cognitiva, tales como percibir, opinar, razonar, observar una realidad en un marco global de atención indagatoria, es decir, intencional. Para esto, el investigador debe tomar decisiones epistemológicas en torno a la relación que mantiene con lo investigado, ontológicas relativas a la parte de la realidad a la que dirige intencionalmente su atención, axiológicas vinculadas con los valores que suscribe en relación con su visión del otro como sujeto investigado, teleológicas que remiten a los propósitos que animan sustancialmente sus acciones, y metodológicas referidas a los modos de conducir el proceso de búsqueda, procesamiento y producción de información. La preocupación teleológica de la investigación cualitativa es la comprensión interpretativa de la experiencia humana contextualizada mediante procesos hermenéuticos y la representación e interpretación de la cultura tal como es vivida por quienes participan. Finalmente, es importante resaltar que en la teleología educativa existe una importante relación con el conocimiento y de la misma manera tienen sus diferencias. Una de las más importantes radica en que el conocimiento se encuentra relacionado con la realidad presente y a partir de ahí se intenta dar una razón, mientras que la teleología se refiere más a una realidad futura. La teleología educativa se refiere principalmente a todos los principios, a los fines y objetivos que tiene el campo educativo, los cuales participan de forma implícita o explícita en la problemática pedagógica. Buenas noches para todos. Siguiendo con la temática trabajada por mis compañeras, tomo en consideración las dimensiones metodológicas. En cuanto a ello, cito a Gámez y Toledo 2013, el cual nos señala que la metodología es el medio que permite establecer nuevas teorías y modificar las ya existentes, generar conocimientos que transforman la realidad y dar solución a los problemas sociales, científicos, tecnológicos y filosóficos que se presentan. Partiendo de lo anterior citado, la dimensión metodológica orienta al investigador a su razonamiento, aproximación a la realidad, ordena sus acciones, aporta criterios de rigor científico, está vinculada a las realidades, al contexto cultural, social y político y al campo del conocimiento disciplinario. Quien les habla, la profesora Yanixa Morales. Para adentrarnos más al proceso de investigación debemos definir entonces lo que es metodología y la metodología de la investigación.
En relación a ello, la metodología es la disciplina que estudia el conjunto de técnicas o métodos que se usan en la investigación científica para alcanzar los objetivos planteados. Es una pieza fundamental para el estudio de la ciencia. Por tanto, Cortes y León 2004 nos señalan que la metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinados procesos de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tener como objetivo darnos las estrategias a seguir en el proceso. La metodología de la investigación es la disciplina que se encarga de definir, clasificar y sistematizar el conjunto de técnicas y sistemas que se utilizan en una investigación científica. La metodología de la investigación científica, según Cortes y León 2004, es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes que le permite encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia en el proceso de investigación científica. Ahora bien, ya en contexto podemos definir entonces lo señalado por González y Villegas 2009 en relación a los aspectos de la dimensión metodológica. Alude a los modos en los que son conducido el quehacer investigativo, abarca el aspecto de la disciplinaridad de la investigación, es decir, de los principios, reglas y normas de acuerdo con los cuales se llevan a cabo. También se incluye aquí las respuestas que se vienen desarrollando durante el proceso de investigación, tomando en cuenta el cuándo, dimensión temporal, con qué, dimensión instrumental y dónde, dimensión espacial. Por tal sentido, se cuenta entonces con el proceso de la dimensión metodológica, el cual consiste en la generación de conocimiento científico. Constituye un proceso que ha de ser crítico, riguroso, sistemáticamente lógico. Por tanto, puede afirmarse que el método es más un asunto de naturaleza intelectual que una cuestión instrumental. Así que la cuestión metodológica de la investigación no puede desplazarse del plano. No puede desplazarse del plano epistemológico. En efecto, el modo de ser de toda realidad trae consigo una forma de darse a conocer. A su vez exige una manera de ser conocido. En otras palabras, toda realidad reclama su modo de ser abordado. De aquí que el método resulte inseparable del objeto. El método tampoco puede separarse de lo histórico, ya que es transitorio, debido a que toda acción humana se compone de un acto físico, un significado, un propósito, una función, las cuales se sustentan en situaciones y realidades sociales históricamente contextualizadas. Y es en este contexto donde dicha acción adquiere sentido y significado, es decir, valor, mérito, justificación para los actores sociales que los protagonizan. Su propósito es hacer viable la obtención de información, cuyo análisis se centra tanto en el sentido como en el significado de las acciones. La investigación bajo la dimensión metodológica debe explícitamente reconocer la subjetividad primigenia que caracteriza todo proceso generador de conocimiento, el cual además requiere armonizar los saberes que posee el investigador en un área específica, como sus destrezas procedimentales, habilidades instrumentales y aptitudes personales, la cual conduce a afirmar que el recurso mayor de cualquier investigación es el ser humano que la lleva a cabo, cuya dinámica cognitiva plantea una interacción dialéctica entre sus propias estructuras de pensamiento y las de quienes están siendo investigados, dando lugar a un proceso de comprensión hermenéutica. Todo ello se expresa en un discurso que se ha de caracterizar por la coherencia entre lo que efectivamente haya hecho el investigador en el plano cognitivo de apropiación de la realidad y lo que él comunica en el informe de investigación, el cual debe dar cuenta fehaciente de los procesos de elaboración conceptual que ha desarrollado dentro de la dimensión metodológica en el campo de la investigación.
La metodología hace referencia al modo sistemático y consciente cómo se va a llevar a cabo una determinada acción. En el caso de una investigación, el método constituye una disposición estratégica realizada por el investigador de todos los materiales con los que él cuenta para recaudar información idónea que le dote de una base robusta sobre el cual puede sustentar sus respuestas y las preguntas de investigación que haya formulado. Lo metodológico es una de las 5 dimensiones filosóficas a considerar en una investigación. Habitualmente se suscribe una visión de este asunto que le reduce a cuestiones técnicas e instrumentales. Esto tiene incidencia sobre el trabajo creativo del investigador, quien en virtud de tal reduccionismo coloca el énfasis sobre estos aspectos procedimentales, descuidando asuntos cruciales del trabajo indagatorio, referidos a sus dimensiones epistemológicas, teológicas, axiológicas y ontológicas, la cual queda muy disminuida cuando se plantea la metodología aisladamente de las otras 4 dimensiones. Para finalizar mi intervención, cito a González 2008, el cual señala que el método de investigación constituye una tarea intelectualmente exigente, que implica adoptar una posición, enfoque o perspectiva, la cual ilumina todo su accionar indagatorio y matiza sus decisiones y elecciones en torno a diseño, escenario, sujetos, técnicas, instrumentos, recursos y procedimientos que aplicará para recaudar, registrar, organizar y analizar la información. Gracias por su atención.